Bueno, primero que nada, muy buenos días. Agradezco, como siempre, su presencia a esta reunión de trabajo. Quiero particularmente agradecer quienes han estado desde el principio de este proceso colaborando, aportando de una forma muy generosa para poder ir confeccionando esta llamada ley reglamentaria del artículo 117 bis, que es la que prevé nuestro Congreso Constituyente. En un momento más incorporarán algunos compañeros que por cuestiones de nuestras obras viales se ha complicado su trayecto, pero que por respeto al tiempo de quienes están aquí quisiera ir iniciando, aparte que bueno, pues es un tema bastante amplio el que hemos venido tratando y quisiéramos ir avanzando. Si la diputada también Claudia Murguía viene de Ciudad Guzmán, a incorporar un momento más, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, y quien obviamente estará a cargo de ella y de su órgano técnico elaborar el dictamen correspondiente. Por cierto, comentarles, como ustedes saben, que dentro de las complicaciones que tiene este proyecto es el tiempo, ¿no? El transitorio que se aprobó y que se publicó establece que antes de que termine el año deberá estar esta ley reglamentaria, y por lo tanto también nos complica los tiempos de las sesiones correspondientes para primera lectura, intermedia y segunda lectura para su aprobación. Entonces, para mí es muy importante el trabajo que se ha venido desarrollando. Hay una iniciativa presentada en su momento en este Congreso el día 28 de octubre. Esta iniciativa fue tornada a la comisión correspondiente, la de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales. Obviamente, a partir de ahí hemos venido llevando a cabo una serie de foros y mesas de diálogo y consulta para conocer la opinión de especialistas, expertos, personas interesadas en el tema, algunas mesas de carácter regional, para escuchar cuál es la visión que se tiene respecto a esta ley, propuesta de ley reglamentaria, y se han venido haciendo una serie de propuestas de modificación que entiendo que la mayoría de ustedes las tienen ya, y si no se las haríamos llegar, que son una recopilación de las propuestas que se han venido ventilando para modificar y perfeccionar esta iniciativa, con el ánimo bueno de tratar de acercarlo a lo más viable posible, y temas muy particularmente complicados que tienen que ver con el proceso de elección que hemos venido comentando, y que bueno, estamos buscando los mecanismos para hacerlos viables, y sobre todo con quienes tienen la experiencia, quienes tienen el conocimiento, y también quienes en su momento tendrán una intervención en este probable caso que se ponga en movimiento la convocatoria del Congreso Constituyente, y por eso los hemos invitado para continuar con este diálogo, con la intención pues de ver cuál es la visión que se tiene. Y si ustedes me lo permiten, quisiera, conforme a los usos de costumbres que tenemos para el registro también de nuestra grabación y el video correspondiente del canal del Congreso, si fuera posible que nos fuéramos presentando, y por eso pasaría el micrófono para cada uno de nosotros. Su servidor Héctor Pizano, diputado local, presidente de la Comisión de Gestión Metropolitana. José Manuel Barceló, expresidente del Consejo Electoral o IEPC, maestro de la Universidad Panamericana. Patricia Mestas Torres, del órgano técnico de Gestión Metropolitana. Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza, Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco. Óscar Castro, asesor parlamentario. Adolfo Mota, asesor parlamentario. Humberto Trujillo, de Secretaría General de Gobierno, director de Proyectos Estratégicos. Cristina Zapata, abogada. Ramón Herrera Martínez, asesor parlamentario. Miguel Leiva, del Congreso. Gracias. Buenos días. Soy Juan Uribe, director jurídico del Instituto Electoral. Gracias. Carlos Maguey, periodista. Guillermo Alcaraz Cruz, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral. José de Jesús Angulo Aguirre, profesor de ITESO y magistrado electoral en retiro. Muchas gracias. Bueno, y doy la bienvenida a mi compañera. Estamos presentes y la verdad agradezco, como siempre, el interés que tienes en todos los temas del Congreso, y sobre todo que has estado muy activa en todos los foros, participando puntualmente desde el inicio, y bueno, la verdad es gratificante.
de veras, verte, bienvenida. Bueno, buenos días. Si les parece, entonces, damos la bienvenida también a nuestro presidente del Tribunal Electoral, Tomás Vargas. Muchas gracias, como siempre, gracias. Entonces, quisiera iniciar planteando a ustedes, en la reunión que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos de análisis de esta iniciativa de la ley reglamentaria, se plantearon una serie de dudas y de, sobre todo, de dificultades desde los datos personales, del tema del manejo de datos personales, cuando se hablaba de los famosos apoyos para los, por el caso de las firmas que tendría que adjuntar o recabar el señor gobernador si es que pusiera en movimiento esta solicitud, o en el caso de que los municipios fueran a solicitarlo, al final de cuentas tendrían que presentar al Congreso cerca de 297,000 firmas de apoyo. Y bueno, quien estaba acompañando, espero que en un momento más se incorporen del ITEI, señalaban una serie de inconvenientes en el manejo de datos personales, en el tema de la custodia, las famosas credenciales que se ponían como requisito. Y bueno, obviamente ustedes verán en la síntesis de las propuestas de modificaciones que ya también se plantea ciertos cambios respecto a ello, y al comisionado del INAI, a Joel Salas, y al secretario técnico Hugo Córdoba, le pedimos también que nos hiciera un planteamiento de cómo pudiéramos aprovechar, como se ha hecho en otros lares, la posibilidad de la tecnología para todos los apoyos, como se ha venido haciendo en otros procesos, y buscar la manera de hacerlo, primero, de una forma mucho más sistematizada, una forma mucho más ordenada, y que pudiéramos tener la posibilidad de generarle condiciones a tanto quienes promueven como a quienes en un momento tendrían que acreditar apoyos para el registro de las planillas, cuando planteamos que las planillas deberían de adjuntar el apoyo mínimo del 0.5% del listado nominal del distrito para poderse registrar, pues estaba generando la posibilidad de ver cómo se hizo en las candidaturas independientes, ver la forma en que se podía hacer ese mecanismo, y ese es uno de los temas que se planteó como uno de los problemas importantes para abordar y resolver en esta ley reglamentaria, para generar condiciones que nos dieran certeza, que no generaran complicaciones tanto en el manejo como de tipo legal con el manejo de datos personales. Ese es un punto que se dejó y que está pendiente para resolverse. Y obviamente asuntos de la mayor relevancia que son complejos, como el ver si se puede concretar una circunscripción virtual para el tema de los jaliscienses que residen en el extranjero, para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, de quienes se pudieran registrar para ser aspirantes y quienes pudieran ser electores. Igual en el tema de, hablando de los pueblos originarios, pues se hablaba de hacer una sola circunscripción, buscar el mecanismo para que quienes se autonombren o se autodefinen como pueblos originarios, para no tener ni debemos hacer un tema de distinción desde este lado, poder ver quiénes podrían ser los interesados, cómo se va ese proceso, o si nos llevamos por usos y costumbres, en fin. Esos son algunos de los temas que han quedado en la discusión, en el análisis, como complejos para poder resolver, amén de otra serie de circunstancias que se tienen que ir definiendo, como en el proceso propio ya de instaurado el Congreso Constituyente, si se hará con las comisiones que se plantearon, si podrán participar en 2 o 3 comisiones, si se podrá abrir la posibilidad de que el Congreso Constituyente defina que solamente hay una comisión permanente, en fin. O sea, son una serie de temas que se han venido abordando en estas 7 mesas de diálogo que se han venido celebrando hasta el día de ayer. Y bueno, pues yo dejaría en principio abierto ahorita el micrófono para ustedes, agradeciendo, insisto, una vez más la oportunidad de tener este diálogo abierto, y pues lo que hemos querido convertir en una mesa de trabajo para poder hablar de temas en concreto, de la visión que se tiene, amén de que podamos seguir trabajando en el futuro hasta que podamos confeccionar un dictamen que podamos a su vez analizar entre todos. Entonces dejaría en primera instancia el micrófono a su disposición para algún tema que hubiesen revisado. Gracias, muy buen día a todos. Gracias, señor diputado, por la invitación. Yo sí tengo una inquietud que quisiera comentar, y esa inquietud tiene que ver con los medios de impugnación.
Advierto que un capítulo dentro de la iniciativa, en el artículo primero, punto número 3, que habla de la supletoriedad de ciertas legislaciones. En este caso me refiero al Código Electoral en concreto, que tiene que ver con los medios de impugnación. En este se habla de ciertos medios de impugnación que ya los conocemos: el recurso de revisión, recurso de apelación, el juicio de la protección para los derechos políticos electorales del ciudadano, que tiene que ver con el proceso electoral. Pero aquí estamos en un proceso especial, un proceso que tiene como característica ciertos actos de autoridad que no propiamente son emanados por las autoridades electorales. Advertimos de actos que pueden ser generados incluso por el propio Congreso del Estado, lo que tiene como consecuencia, a mi parecer, diseñar un capítulo de medios de impugnación exprofeso para este proceso. Yo propondría la creación de ese capítulo, donde se establecieran los recursos, los medios de impugnación que se consideran pertinentes para ese fin, tomando en cuenta la naturaleza del proceso, lo especial del mismo, la cuestión del tiempo, porque en la legislación electoral no es muy claro en establecer los tiempos para resolverlos, y uno de nuestros enemigos que tenemos en este proceso es la cuestión de la temporalidad. Hay una preocupación de parte de nosotros en el tribunal que tiene que ver con el hecho de que se traslapen en sede judicial el proceso que tiene que ver con la selección del constituyente y el proceso electoral. Eso a nosotros nos preocupa y pues sí consideramos que lo ideal sería resolver previo al proceso electoral lo que tiene que ver con el constituyente. Entonces, de ahí la necesidad creo yo, de generar un capítulo especial de medios de impugnación. Ya sin dado caso no fuera dable hacerlo de esa manera, hay una fracción que se creó en el artículo 501 que tiene que ver con los procesos de mecanismos de participación ciudadana y popular. Ahí es donde se estableció la competencia para ese tipo de ejercicios. Pudiera hacerse lo propio en lo que vea este proceso, pero nada más sería por cuestiones competenciales, y la preocupación va más allá, tiende a tener medios de impugnación eficaces e idóneos de manera concreta para resolver las posibles controversias que pueden suscitar dentro del proceso o previo, bueno, más bien dentro de la cuestión electoral y previo a que inicia todo con la solicitud. De mi parte sería mi participación de momento. Le regreso el micrófono, señor diputado. Gracias, presidente. Sí, en la plática que tuvimos previo, se advierten esta especie de lagunas o de vacíos que necesitamos precisar. Yo me iría por la posibilidad de crear el capítulo. Creo que sea lo idóneo, ¿verdad? Y mantener la supletoriedad para efecto de lo que no se pueda prever, pero sí sería lo ideal para poder desarrollarlo, por lo que usted señala, señor presidente, y bueno, para desarrollarlo y ver cómo lo podemos trabajar. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar en esta mesa con mis compañeros de batalla. Mi calidad de magistrado en retiro me permite tener una visión un poco menos centrada en lo que posiblemente pudiéramos o no resolver. La preocupación del señor presidente del tribunal, mis compañeros de tribunal, a quien admiro y respeto, esa visión de crear un medio de impugnaciones específico en la ley reglamentaria, bien pudiera clarificar por una parte el sentido respecto de esos procesos que vamos a tener, pero a mí me llama la atención que el proceso es eminentemente ciudadano. Desde la estructura de la modificación al 117 se estableció que no hay partidos políticos, entonces la visión, si decimos que es un proceso ciudadano, desde la sesión pasada destacaba yo la importancia que va a tener en mi consideración, y ahora lo veo ya fuera de la actividad institucional, una cascada muy significativa para
en el torno de juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el tribunal. Por allá, cuando la primera integración de esta reforma del 2014, en la que tuve el honor de integrarla, tuvimos una complejidad con unos temas ciudadanos en donde de la noche a la mañana nos llegaron 14,000 asuntos para resolver en un proceso electoral. Entonces, a mí me preocuparía, valga la naturaleza o destacando la naturaleza que es eminentemente ciudadana sin participación de partidos políticos, entonces creo que el medio impugnativo que nos pudiera dar mayor preocupación y que desde luego es competencia del tribunal y que tiene una complejidad en su trámite, pero también por su propia naturaleza jurídica, el JDC pues es eminentemente garantista. Esto es, el tribunal tendrá que asumir una postura de una visión con otro tema que platicamos de derecho convencional, con una visión garantista respecto de aquella actividad que se ponga en concreto. Entonces, sí visualizar el tema de medios de impugnación, ese capítulo, pero yo destacaría mi preocupación porque llegar una cascada de juicios ciudadanos al tribunal y tener la capacidad para poder responder a esas exigencias junto con el traslape del proceso electoral y destacando también que el tribunal pues ahora tiene una conformación distinta. Esto es, hay menos elementos que tienen la posibilidad de resolver. Entonces, esas circunstancias me preocupan y ahora me preocupan desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito académico, pero no dejo de tener una parte de mí pensando en la complejidad que pueda tener el tribunal en resolver. Gracias, señor diputado. ¿Segunda ronda o qué? Va. Ahondando un poco lo que comentaba mi excompañero Chuy Angulo, sí es una preocupación para nosotros tanto el capítulo de medios de impugnación como la carga de trabajo que se avecina, lo que tiene como consecuencia la necesidad de tener mayor personal y mayor presupuesto, ¿verdad? Aprovechando la ocasión para externar esta necesidad en el lugar donde se va a decidir todo ello, ¿no? Yo ya estoy afuera, pero… Sí, como presidente es parte de mi responsabilidad es ver el tema de los recursos, ¿verdad? De hecho, ya declino mi participación. Me sumo. Sí, comentaba Jesús el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Efectivamente es algo parecido a un juicio de amparo en materia electoral que le va a ser muy útiles a los ciudadanos. Yo advierto la necesidad de otros recursos, quizás un recurso de apelación respecto a ciertos actos que se generen. Sí sería, yo pediría, haría mucho hincapié en que sí se hiciera un análisis muy profundo respecto a los medios de impugnación, cuáles tendrían que ser, y yo sería un tanto insistente en el tema de los términos, aun cuando la autoridad, en este caso la autoridad electoral, nosotros somos los que vamos a resolver, y quienes se sentirían presionados con esos términos seremos nosotros como magistrados. Creo yo que con el ánimo de generar certeza, generar certidumbre en los ciudadanos, en los participantes, sí sería conveniente que establecieran términos razonables, pero razonables en razón de la carga de trabajo y en razón de la premura que tenemos en el proceso. Yo considero que es el reto mayor que tenemos, la razón del tiempo. Sí, muy buenos días a todos y todas. Voy a ser muy preciso. Por supuesto que la primera preocupación que tenemos es el tiempo y no podemos ser más coincidentes el presidente del tribunal y un servidor en representación del Instituto Electoral. A ver, veo por ejemplo en el artículo 19 que los pueblos originarios definirán las candidaturas a partir de usos y costumbres y que luego se integrará una lista que tendrá que ser votada. Primero, creo que la representación indígena tiene que ser llevada a cabo por indígenas, lo que me parece los limita de participar en el proceso por la elección de diputados de mayoría relativa. Al final ellos ya tendrán su propia representación. Y esto nos obliga a conformar una circunscripción virtual, tal cual lo cita la propia ley. Tenemos que crear esta circunscripción y esto requiere de un trabajo, por supuesto, de identificar a aquellos ciudadanos que quieren participar en este proceso a partir de la
adscripción. Entonces, este proceso no es breve, es un proceso muy amplio. Lo mismo sucederá con los jaliscienses que votarán desde el extranjero para una representación que venga desde allá. Entonces, tenemos que crear 2 distritos virtuales, 2 circunscripciones virtuales, en las que, por supuesto, tenemos que dotar de contenido, y este contenido se llama ciudadanía. Esto no lo podemos hacer sin el Instituto Nacional Electoral. Ellos, al final, son los productores del padrón electoral y son los administradores del padrón electoral. Solo ellos podrán identificar a aquellos ciudadanos que deseen participar en este proceso desde el exterior y desde el indigenismo. Entonces, es inevitable que el instituto también forme parte de este proceso. Veo, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 18 que tenemos 7 días para determinar que se hayan cumplido los requisitos, y veo que esto es después de agotado este proceso de obtención del apoyo ciudadano. Entonces, ahí creo que los tiempos los debe determinar el Instituto Nacional, porque nosotros tenemos que conveniar con ellos la oportunidad del uso de ese padrón y, por supuesto, de la identidad de estos ciudadanos que no votarán en MR o en RP. Ahora, para darnos una idea de los tiempos que requerimos, un proceso de credencialización que se lleva previo a cada proceso electoral dura 3 meses y medio. Esto es del 1 de septiembre al 15 de diciembre, más la entrega de las credenciales, más, por supuesto, las inconformidades que presentan los ciudadanos. Todo esto nos llevó la última vez en un proceso en el que ya participaron jaliscienses del extranjero, que fue el proceso pasado, a 5 meses. Pues en 5 meses nosotros tendríamos un universo que tendrá que participar, particularmente en uno de los procesos que vamos a desarrollar para la integración de un constituyente. Entonces, es muy importante que consideremos todo esto, porque además tenemos que llevar un proceso paralelo en el que tendrá que haber candidaturas de MR, de RP, tendrán que reunir un apoyo ciudadano, y al final tenemos entonces que llevar un proceso de difusión, de elección, que nos llevará a una jornada electiva que integrará al final el constituyente. Yo calculo que para este proceso requeriremos por lo menos 7 meses, 8 meses. Eso nos obligaría a iniciar en enero, febrero a más tardar, con el ánimo de no empalmar a un proceso de esta naturaleza con un proceso electoral que comienza la primera quincena de octubre. Me parece que esto sería lo más saludable. Y por supuesto que estos tiempos deben de venir acompañados de una fortaleza en el aparato electoral. Nosotros no podemos hacerle frente a un proceso con los miembros que hoy integran los institutos ni los tribunales, y además involucraría a nuestro amigo Ricardo Suro, que no lo veo por aquí, pero las instituciones electorales necesitamos fortaleza para hacerle frente a un proceso de este tipo. Eso es básicamente lo que quería transmitirle a esta mesa. Bien, por alusión. Muy buenos días a todas, a todos. Señor diputado Héctor Pizano, gracias por la invitación. Me parece muy, por supuesto, muy pertinente lo que acaba de expresar el consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Yo externaría una preocupación, y la preocupación es precisamente por el tiempo. Ya estamos prácticamente a menos de un año de que arranque el proceso electoral federal, proceso constitucional. Tendremos elecciones concurrentes y naturalmente en un proceso electoral en el que se van a elegir los diputados constituyentes a través de una elección, naturalmente se habrá de requerir de 2 instrumentos que resultan fundamentales. Uno que acredita la condición ciudadana y el otro, pues, el listado de ciudadanos que tendrán el derecho de participar en una elección de esta naturaleza. Estas circunstancias, pues, por supuesto que reclaman tiempo. Deberá, entiendo, darse la participación del Instituto Nacional Electoral dentro de un marco en el cual se especifiquen cuál será la naturaleza de su intervención, y bueno, me parece, y sería una propuesta en el sentido de que se vaya trabajando en un proyecto de convenio para el efecto de formalizar ya esta vinculación del Instituto Nacional Electoral, en qué términos, cómo va a ser la colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cómo se va a acreditar la participación, por ejemplo, de jaliscienses que radican en el extranjero, naturalmente, inclusive los que forman parte de una comunidad indígena, que si es el caso, como lo ha mencionado
el maestro Guillermo Alcaraz, que se forme una circunscripción para quienes forman parte de pueblos originarios, que finalmente sí se autoadscriben como miembros de una comunidad de esta naturaleza, pero también tienen que acreditar su condición ciudadana. Por otra parte, me parece que sería una oportunidad extraordinaria para ir ya avanzando en los procesos selectivos, utilizando elementos de tecnología de carácter electoral, como la que ya cuenta el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Creo que sería muy pertinente para ir culturizando, para ir abriendo esta opción tan importante del voto de los ciudadanos, utilizando la boleta electrónica, utilizando la urna electrónica, en fin. Y por otro lado, creo que parte de los aspectos que podrían conveniarse con el Instituto Nacional Electoral es, la tecnología que se utilizó particularmente en el proceso en el cual los aspirantes a candidatos independientes pues tuvieron que recabar firmas. Creo que en ese aspecto ya ha habido una experiencia muy importante, hay un avance muy importante y podemos decir que tendremos alguna tecnología limitada, algunos teléfonos todavía, por ahí un buen número de teléfonos que podrían ser utilizados, podrían considerarse para estos casos, para que el personal que trabaje en la construcción de este proceso electoral pues pueda utilizarlos. En términos generales, pues estos serían los aspectos que yo de manera inmediata puntualizaría, y pues creo que hay algunos otros aspectos que podrían ser aprovechables para el buen éxito de un proceso de esta naturaleza. Bueno, primero que nada, bienvenido Rodrigo, bienvenido compañero Ite, gracias por estar con nosotros. Fundamental lo que señala nuestro compañero vocal ejecutivo de INE, obviamente lo había observado en su momento nuestro presidente del IEPC, de la colaboración, convenio con el INE y precisar los alcances y pretender o buscar la utilización de la tecnología para avanzar en un proceso como este, los tiempos que nos preocupan, y por eso requerimos, y como señalaba nuestro presidente del Tribunal Electoral, pues ver los tiempos para la resolución de los medios de impugnación, pero es fundamental para poder cuadrar una ley reglamentaria que se pueda acercar a lo que buscamos y obviamente generando las condiciones para amortiguar cualquier omisión que se pudiera dar, como en toda ley reglamentaria, como en toda norma, para poder de alguna manera generar condiciones para resolver cualquier cosa no prevista. Pero lo que podamos particularizar, lo que podamos precisar, lo que podamos especificar, nos genera mejores condiciones de transparencia y claridad de un proceso de esta naturaleza, que lo que estamos buscando es generarle confianza a los ciudadanos de que en un proceso que hemos determinado, como decía Ángulo, ciudadano, donde dejamos los partidos políticos, las agrupaciones políticas fuera, obviamente depositamos toda la confianza en las autoridades electorales, llámese Instituto Nacional, Instituto Electoral y los tribunales, porque afortunadamente con la confianza que se ha venido generando en los mismos institutos y en este tipo de instituciones, nos generan la posibilidad de que sí pueda ser viable que se convoque a un Congreso Constituyente teniendo las reglas claras y un andamiaje certero. Entonces, pues es parte de lo que queremos construir, tomamos nota y tratamos de interpretar, y como he dicho, de lo que hablamos a lo que aterrizamos en papel, requerimos procesos para poder ver si lo que tradujimos en una expresión tal de un artículo, pues representa lo que estábamos buscando entre todos para poderlo sintetizar. Entonces, quería hablar a nuestra compañera diputada, le pediría, Alida, ¿le puedes pasar el micrófono? Sí, buenos días. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Yo tengo una duda respecto de lo que han estado comentando que me viene a la cabeza.
precisamente por la trinchera del Congreso, ¿no? ¿Qué pasa si en el camino del constituyente nos encontramos con alguna omisión o algún supuesto que nos dé la oportunidad de generar una reforma precisamente al marco legal del constituyente? ¿Es posible? ¿Se está contemplando esa posibilidad? ¿O va a quedar en un marco de plena autonomía ya en la creación, el marco jurídico, el reglamento, la norma sobre la que vamos a caminar un constituyente? ¿Tendrá posibilidades? Es una pregunta que sí me gustaría que la reflexionáramos a efecto pues de que todas las intervenciones de todos los ámbitos y todas las trincheras quedaran bien claras, porque precisamente tenemos que dar la seguridad jurídica del proceso y de la redacción y de la conclusión de una nueva constitución para el Estado. Esa es una de mis pequeñas y grandes preocupaciones. Es cuanto. A ver, en todo proceso electivo, naturalmente requiere certidumbre, requiere seguridad jurídica, requiere esa consistencia en las reglas jurídicas que se van a establecer y que van a regir el proceso electoral. Yo le daría mi modesta opinión en el sentido de que no sería viable ni aconsejable que se abriera la puerta como para que una vez arrancado todo este proceso ya de manera formal, se modificaran las reglas de la competencia, las reglas del juego. Y esto es precisamente un elemento que viene a darle certidumbre, le viene a dar seguridad, tranquilidad a los contendientes, a la ciudadanía, y le da orden a todo proceso de esta naturaleza, ¿no? Gracias. Maestro José Manuel Barceló. Gracias, señor diputado. Quizás por deficiencias en mi formación, soy profesional de la comunicación, no del derecho. Hay unas afirmaciones que me preocupan en el sentido de, por ejemplo, se plantea agregar un capítulo más al actual proyecto para, de alguna manera, darle sentido o claridad a estos recursos de impugnación que ya suelen ser muy comunes en los procesos electorales. Se plantea una preocupación con respecto, por ejemplo, al trato, cómo se va a hacer para incorporar a jaliscienses residentes en el extranjero y a jaliscienses residentes dentro del Estado, pero que parece ser también significa su participación o su inclusión un problema. Bueno, ¿qué no hemos tenido procesos electorales ya cada 3 años, ciertos, admitidos, bastante bien vistos inclusive por la opinión pública? A lo que voy es, me parecería que si le estamos buscando, vamos a pretender una sobreregulación de un evento que ya está sumamente regulado. Me parece que cada 3 años hay un gran esfuerzo por regular y regular, y si se ven grietas, reforzarlas. Y ahora que se presenta esta coyuntura en el Estado, plantear más reglas, vamos a caer luego en en un detalle tan peligroso a la hora de la hora, como el que aquí mismo se planteaba la vez pasada con respecto a la protección de los datos personales. Yo escuchaba la vez pasada al representante del Instituto de Transparencia una gran preocupación y planteaba una serie de preguntas, y yo hacia mi interior me decía, bueno, ¿y cómo se le hizo en el proceso anterior, inmediato? ¿O no tuvimos ese problema? Por supuesto que los tuvimos. ¿A qué voy? Ya desde la primera vez lo planteaba. Necesitamos, al menos lo planteo en esos términos, que este proyecto se monte en las estructuras existentes, se aprovechen los recursos existentes. No voy a insistir en lo que mucho hice énfasis la vez pasada, en no volver más caros los procesos políticos.
Esa es una gran preocupación que tiene la ciudadanía. La mera verdad, la opinión pública invariablemente está pensando que en los asuntos electorales se está haciendo un auténtico derroche de dinero. Y lo estamos viendo desde tiempos, inclusive del tiempo de la prehistoria, cuando yo fui responsable de esos, al menos 2 procesos. Es decir, hay demasiados recursos que se están destinando a los procesos electorales, cuando la mera verdad es una serie de necesidades ingentes que tiene nuestra sociedad. Y aquí se plantea, por ejemplo, bueno, ya lo dice el presidente del Instituto Electoral, el presidente del Tribunal, sí se necesitan las estructuras, sí, las estructuras típicas que tienen esas instituciones en el proceso electoral, no más. Supongo yo que ahorita, por no tratarse de tiempos electorales, pues esas instituciones están, en términos de personal, venidas a menos, lo cual es muy explicable. Resumiría, una sobreregulación de este proceso también complicaría. Ya desde la vez pasada se exponía aquí la preocupación de una judicialización, otra vez recurrir a los tribunales para resolver los asuntos que los ciudadanos piensan que se resuelven en el momento en el que él deposita el voto. Claro que soy muy optimista en este sentido, pero el intríngulis ya del proceso pues sí obliga en muchas ocasiones a recurrir al tribunal. Pero si se pretende darle ese viso de ciudadanizado a este proyecto, que me parece encomiable, yo creo que tendríamos también que cuidar esa parte. Es decir, en lo personal, claro, lo estoy planteando desde un punto de vista muy lejano al quehacer de las instituciones. Lo que necesitamos plantear es hacer algo o repetir esquemas que han funcionado. La mera verdad, el último proceso electoral me parece que fue un proceso bastante bien aceptado, bastante bien visto. Es decir, ya no estamos en los tiempos de la discusión del valor del voto, como se decía desde aquellos años hasta el día de hoy. Ahora el voto cuenta y cuenta solamente uno, cada papeleta que se deposita, aunque se deposite en blanco. Terminaría diciendo pues que no tendríamos que recurrir en una sobreregulación. 2, no tendríamos que crear más entes innecesarios en un momento en el que la austeridad no es voluntaria, sino es obligada, ¿sí? Y diría yo pues que si no perdemos de vista el punto de vista ciudadano, vamos a avanzar mucho. Con respecto a la incorporación y sus formas de los indígenas, bueno, simple y llanamente hacer lo que se ha venido haciendo. Exactamente lo mismo que se hizo en el último proceso, recuperarlo. Y con respecto a los extranjeros, exactamente lo mismo. Vamos, no sé, a lo mejor estoy un poco salido yo del contexto y por lo tanto entonces se estaría planteando esto sin sentido. Pero yo quisiera que de todas maneras se tomara en consideración para no crear nuevas estructuras, no hacer gastos innecesarios, porque ya de por sí el gasto humano de este esfuerzo de un constituyente ya me parece bastante grande. Gracias, maestro. Bueno, y también quería hablar del ITEO y te lo paso el micrófono, más comentar. Precisamente el problema que tenemos es que de un Congreso Constituyente como una especie de representante legislativo no hemos tenido uno de la comunidad de pueblos originarios. O sea, tenemos en 2 municipios la obligación del registro de una representación en 3 municipios y con ese ejercicio se ha salvado ese tema, pero hoy lo que se buscaba era una participación visible, pues se establecía una cuota que para muchos puede ser menor. Por ejemplo, si hablamos de la segunda generación de jaliscienses en el extranjero, pues son más que los que viven en Jalisco y tienen 4. Pero bueno, lo que se buscaba era un primer ejercicio de tener una representación y por eso estamos metidos en el lío de cómo lo hacemos y creo que el tema de los distritos virtuales, la circunscripción nos genera condiciones de certeza. Y utilizando la tecnología en términos de los apoyos del asunto de datos personales que ahorita nuestro compañero del ITEO Chava nos hará más mención, porque el otro día me dijo cómo no se podía y yo le pedí que me dijera cómo sí. Los 4 cómo no me los dejó bien claros, yo ya sé que no se puede, pero yo espero que hoy me diga cómo sí se puede. Entonces, si me permite, estaba el compañero de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Maguey, y está nuestro compañero del ITEI para escuchar su visión. ¿Parece? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación y el acompañamiento que nos han invitado por parte del Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría General de Gobierno encabezada por el maestro Enrique Ibarra.
Y bueno, tengo tres comentarios muy puntuales, ¿no? El primero justamente va también sumándome a la postura del doctor en la cuestión de la impugnación. Es pregunta, la verdad desconozco si en realidad no existen los suficientes medios de impugnación actualmente en la ley electoral para agregar algún capítulo que sigue. Y si no existen los suficientes, yo creo que el ejercicio tendría que ser identificar qué complejizaría en esta elección, en esta parte del constituyente, la cuestión de la impugnación y simplemente reglamentar esas cuestiones que podrían complejizar o que no existe una regulación, ¿no? Que me atrevería a decir que son quizás pocas cosas que pueden complejizar. Ya tenemos la cuestión de candidaturas independientes, ya tenemos la cuestión también de voto en el extranjero y quizás la cuestión de las comunidades indígenas podría dar a un debate u otro, ¿no? La otra cosa que quisiera comentar es la cuestión de los jaliscienses en el extranjero, ¿no? Creo que también existe ya experiencia con la cuestión del voto en el extranjero, pero quizás si no podríamos apurar un poco en el convenio o lo que podría complejizar un poco el asunto es la candidatura como tal en el extranjero, ¿no? Que quizás eso podría retomar cosas del voto en el extranjero, pero no como tal no hemos tenido una candidatura exclusiva de un jalisciense y aparte que radica en el extranjero, ¿no? Y por último, un punto que también quiero tocar del artículo 25 es la organización de debates, ¿no? Se ha hablado aquí en esta mesa de la cuestión de los costos y de complejizar la elección también, y creo que se deja muy abierto en el que el instituto podrá realizar debates según las planillas correspondientes. Esto quizás podría ser, si tenemos, voy a poner un número, por ejemplo, 10 planillas por distritos, ¿no? Y se quiere organizar a petición de las planillas 10 debates, ¿no? Entre planillas, pues estaríamos muy abiertos a que tendría que hacerse gasto, tendría que hacerse eventos, tendrían que hacerse muchas cosas y tendría que darse un debate. Entonces, quizás podríamos poner un candado en esta parte de los debates o reglamentar un poco más al respecto, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, pues nos pusimos a trabajar en el ITEI para ver el cómo sí. Y de entrada consideramos que en atención al principio de proporcionalidad que marca la Ley de Protección de Datos Personales, definitivamente la credencial del elector se vuelve un requisito, consideramos innecesario para los fines perseguidos detrás de esta propuesta. Es decir, consideramos que con el dato correspondiente a la clave del lector de la credencial es suficiente para poder en un eventual ejercicio de rendición de cuentas o de verificación, poder hacer los cruces con la autoridad electoral para verificar que la firma corresponda con la clave y el nombre de la persona que está suscribiendo este apoyo. Estuvimos revisando los antecedentes de la materia y, por ejemplo, a diferencia de lo que fue la plataforma, esta aplicación que se generó por el INE para recaudar las firmas de apoyo a los candidatos independientes, ahí la diferencia es que esta plataforma estaba vinculada con quien ya tenía la información, es decir, no había una nueva, transferencia de información porque al momento de que se capturaba por la plataforma que el INE le dio a los independientes, se iba a las mismas bases de datos del INE que ya tenía esa información. Sin embargo, aquí, si el Congreso o si el Ejecutivo se pone a recabar credenciales del lector, esa es información que no tiene de origen, que no administra de origen, que no posee de origen y le genera una carga de obligación muy grande respecto de lo que, busca o persigue con esta iniciativa. Como bien lo comenta el doctor, antes pues ya ha habido este tipo de problemas. La diferencia es que antes no teníamos la Ley de Protección de Datos Personales que tenemos ahorita. En Jalisco pues es una ley que tiene menos de 2 años que entró en vigor y este sería el primer gran procedimiento en el cual estaría vigente dicha ley. Y el segundo tema, y en ese sentido en la tabla que se nos hizo llegar ya se incorporaron estas dos propuestas. Bueno, la primera fue quitar la credencial del lector, la segunda cambiarlo de formato Excel por el formato de hoja de cálculo en dato abierto, ¿no? Para que pueda ser a lo mejor en algún otro formato, no necesariamente casarnos con Microsoft desde la ley. Y la tercera recomendación que se hizo y que ya no vimos reflejada en esta tablita es quién va a aprobar el formato. Consideramos que sí debería de ser claro quién aprueba el formato
y que ese formato evidentemente cumpla con los requisitos de la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, que sea un formato que o incluya un aviso de privacidad simplificado y además que incluya un hipervínculo a donde se pueda consultar el aviso de privacidad completo de lo que se haría con esta información. Entonces, en ese sentido, creo que pues es importante definir quién le va a poner el cascabel al gato en ese tema del formato para que no sea algo que quede al arbitrio de pues alguno de los ayuntamientos o de los ciudadanos o del… Es decir, se está dando la facultad a 3 instancias para que inicien con este procedimiento, que es el gobernador, que son 84 ayuntamientos o que son los ciudadanos. Entonces, imagínense que unos empiecen con un formato, otros empiecen con otro formato, otros empiecen con otro formato y algún formato no cumpla los requisitos de la ley de protección de datos cuando empiecen a recaudar los datos personales. Yo considero que es mejor que se establezca un formato para dar inicio a esta recaudación de firmas y que ese formato de preferencia pues salga o de la Secretaría General de Gobierno o directamente aquí del Congreso del Estado, ya que ustedes definan. Nosotros hicimos una propuesta, pero al final creo que lo importante es que se defina quién va a ser responsable de aprobar el formato y de que el formato cumpla con los requisitos de la Ley de Protección de Datos Personales. Esas serían las únicas propuestas que haríamos y consideramos que con esas propuestas se descargaría muchísima responsabilidad a quien empiece a hacer este trámite de entrada porque ya no estaría recabando todos los datos personales contenidos en una credencial del elector. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas las personas que participan hoy. Tengo nada más, todavía me subsiste esta duda, pero también entiendo que ya a lo mejor ya es difícil solventarla. Esta parte, como si hubiera una manera de garantizar lo que yo había planteado en la ocasión anterior, una forma en que los partidos efectivamente no solamente no postulen, sino una forma en que pudiéramos garantizar que no participen activamente con sus militantes, con sus estructuras, con sus recursos, que no solamente se refiere a lo económico, sino a lo material, que se pudiera impedir que ellos cargaran el proceso electoral, como muy probablemente podría suceder. Entiendo que es muy complejo, que las posibilidades de prohibir ya las habíamos platicado la vez anterior, pero bueno, me sigue quedando esa duda y creo que no veo si hubiera algún mecanismo que lo pueda solventar. Respecto del proceso de la representación de los pueblos originarios, creo que ya sí más o menos está resuelto, me parece que está bien resuelto en cuanto a la representación, es decir, se hacen las postulaciones, cada uno de los pueblos hace sus postulaciones y se van a hacer estas asignaciones en lo independiente, es decir, quedan las 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. Nada más creo que sería complejo nuevamente los tiempos, es decir, que les diéramos la mayor cantidad de tiempo porque, como bien lo dice la propuesta, van en función de usos y costumbres, y ya lo habíamos platicado en la ocasión anterior, los usos y costumbres de los pueblos son enormes. Quizá el más representativo que tenemos, el pueblo wixárika, es justamente el que tiene procesos más largos, nada más Santa Catarina, San Andrés, son pueblos que sesionan una vez cada 6 meses y que sus procesos son realmente largos. Nada más esa parte, que el proceso electoral fuera en ese sentido lo más amplio posible para que ellos tuvieran tiempo de realizar, de acuerdo con sus tiempos, sus asambleas, que son, insisto, largas, que no son una sola asamblea, es decir, cada uno, si no me equivoco, son 4 pueblos, cada uno de los 4 pueblos tiene que tener su proceso, nunca son al mismo tiempo, siempre tienen que ir por separado y además que ellos, una reunión más en la que ya sesionan los 4. Creo que sería una parte compleja, sería la única duda que me quedaría ya sobre la integración de los pueblos originarios. Salvo que me corrijan ahorita y pecar de ignorancia, creo que en la reforma constitucional no se circunscribió al tema de usos y costumbres, ¿o sí? Nada más se quedó que iba a ser representación de pueblos originarios. Donde está es en la ley reglamentaria, que es la que podemos nosotros modificar para evitar meternos en este lío por los tiempos que nos señalaste en la sesión pasada. De acuerdo a lo que tú nos exponías, por los tiempos que tienen para tomar sus decisiones,
desfasaríamos todo un proceso por el tema. Entonces, pero si no lo sujetamos, tenemos la posibilidad. Y también creo que no está sujeto ni a las planillas de 4, el tema del pueblos originarios. Entonces, podríamos elegir, en su caso, con la circunscripción, pues los 4 más votados, siempre y cuando se respetara, podríamos ver el tema de paridad, etcétera, en fin, porque pues es una ley general y el tema de la aplicación ha sido la discusión siempre, porque ellos te dicen, aquí, mis usos y costumbres, ¿cuál paridad? Pero tenemos una ley general que nos dice que debe haber paridad. Entonces, creo que hay forma de salvarlo porque no estamos en el candado de la reforma constitucional, estamos en la reglamentaria, que es la que estamos queriendo construir. Sí, quiero atender una inquietud que se presentó y que tiene que ver con las candidaturas desde el extranjero. Efectivamente, nuestro proceso que acabamos de superar solamente se limitó a que votáramos por la circunscripción, esto es, por las listas de representación y, por supuesto, quienes las integran. Y eso nos limitó con la posibilidad de llevar a cabo un proceso interno o un proceso previo en el que se definieran candidaturas. Estuve explorando algunas legislaciones de todos otros estados y en ningún caso hay un proceso electivo que nos lleve a definir precisamente las candidaturas. Lo más que encontré fue que aquel diputado migrante se integra en primer lugar en las listas de representación y a partir de ahí es que garantizan que pueda estar representado el mexicano de cualquier estado desde el extranjero. Creo que en este caso es diferente, sí tenemos que llegar a una propuesta para que pueda ser votada y lo que tenemos que hacer es nuevamente voltear a la construcción de estas circunscripciones virtuales para que a partir de ahí podamos definir un 0.5% si queremos copiar la fórmula de MR y RP para que ellos entonces vengan respaldados de cierto acompañamiento ciudadano y que a partir de ello entonces podamos definir quiénes a partir de un requisito pueden ser candidatos y quiénes definitivamente no pueden serlo. De lo contrario tendríamos que abrirlo para todos y tendríamos, boletas de un tamaño enorme. Pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. Esta segunda ocasión que nos reunimos, veo a grandes amigos, que me da mucho gusto coincidir en la mesa. Diputado, muchas gracias por su invitación, don Héctor Pizarro Ramos, impulsor de esta importante iniciativa que tiene como propósito, y ya hemos platicado, reglamentar el 117 bis de la Constitución. Y yo escuchando con mucha atención desde la ocasión anterior y esta ocasión que platicamos, escuchando con mucha atención lo que decía la diputada, también la saludo con mucho respeto, María Esther López Chávez, lo que decía aquí el doctor Barceló, lo que decía nuestro compañero, lo que desde la Secretaría de Gobierno, Chava, del ITEI, el presidente Cruz, y bueno, escuchando lo que todos hemos comentado, yo preparé un documentito porque desde la primera ocasión que nos reunimos nos brincaba mucho el tema de la instancia electoral y de crear más instancias. Entonces me di la tarea de buscar algunos precedentes, algunos temas con la Ciudad de México, qué pasó con el constituyente de la Ciudad de México, y en la ocasión anterior intercambiamos sin duda puntos de vista y opiniones sobre el texto de la propuesta que efectivamente está integrada por 14 títulos y 159 artículos al día de hoy. En este documento se detalla la regulación a la solicitud del Congreso Constituyente, el proceso electoral de las y los diputados, los requisitos de registro y elegibilidad de los 138 constituyentes, la instalación del órgano constituyente, los derechos y obligaciones de sus integrantes, la regulación de los cuerpos de dirección como son la mesa directiva, la presidencia, los secretarios, la existencia de un consejo técnico académico y esto para el auxilio de las labores de los constituyentes. La organización administrativa a partir de la Secretaría General y Coordinaciones, el esquema de participación ciudadana y el Parlamento abierto en foro de mesas de trabajo, así como consultas en línea para enriquecer este tipo de trabajos. Asimismo, se desarrolló un articulado en los trabajos del Pleno, así como la presentación de iniciativas, y se destaca aquellas normativa encaminada a organizar la labor de conferencias de armonización para garantizar congruencia precisamente jurídica, y ahí es donde entra, me parece, muy acertadamente lo que establece la diputada María Esther. Asimismo, se contempla en esta propuesta la información y difusión de las actividades del Congreso Constituyente, es la parte que le tocaría, me imagino yo, al ITEI, con lo que ha estado generando ahí, diputado Salvador, y a partir de instrumentos internos, versiones estenográficas, gacetas, constituyentes y página de internet. Previo a esta mesa se nos compartió el cuadro referencial que nos llegó por vía electrónica, con algunos ajustes derivados de los comentarios vertidos en aquella ocasión.
¿Qué hicimos en aquella ocasión? En aquella ocasión, efectivamente, entre los temas incorporamos los instrumentos internacionales como normativa supletoria de la ley reglamentaria, el tema de precisar como requisito para optar por la candidatura a las y los diputados constituyentes de contar con los derechos civiles y políticos a salvo. Es un tema que me parece muy relevante. La cuestión de elegibilidad para los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción en el sentido de separarse de sus cargos para poder ser electos, el tema de los convenios del INE para aprovechar las plataformas de las tecnologías de la recolección de apoyos a los aspirantes a diputados, entre algunos otros aspectos, me parece fueron los medulares. Reflexionando sobre la iniciativa, en el artículo precisamente 2 se establece que, lo cito a la letra, que el Congreso Constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades. Ninguna autoridad, eso ya está establecido, diputada, en expreso, ninguna autoridad podrá intervenir e interferir en su funcionamiento. Primero. Segundo, esta disposición me parece muy adecuada si consideramos que la naturaleza es soberana del constituyente. Sin embargo, es importante precisar que a nivel de la Constitución Federal, los conflictos suscitados entre un gobernado y un órgano de esta naturaleza son de legalidad, y eso ya está dicho por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahorita me referiré a ese criterio. En ese sentido, tomando en cuenta que en la propuesta se faculta al Instituto Electoral Local para organizar el proceso y que el Código Electoral Local prevé medios de impugnación ya establecidos contra actos de dicha autoridad, me refiero al Instituto Electoral, en esta materia, entonces, en principio, los actos tendentes a la integración del constituyente no están excluidos. Esto es, usted, presidente, organizaría el proceso de esta manera, llevaría a cabo los temas operativos y el Tribunal Electoral, en este caso, resolvería lo que derivaría de ahí con un recurso de apelación, hasta el momento. Desde el punto de vista de acceso a la justicia. Ahora bien, la tesis a la que me refería es la tesis 6 del 2004, precisamente de la Sala Superior, y establece lo siguiente. Su rubro dice, me permito leer, conflicto entre una disposición legal local y la constitución de la respectiva entidad federativa en el ámbito nacional, su solución constituye control de legalidad y no de constitucionalidad. Entonces, me parece que quedaría en el tema del Tribunal Electoral. En este sentido, podría contemplarse, me parece respetuosamente, una causal de improcedencia especial en algún artículo transitorio, diputado, de esta iniciativa para salvar esta parte, justificando en la exposición de motivos, obviamente lo conducente. O bien, en caso de considerar necesario articular una instancia local, lo que decía el doctor Barceló, no seguir haciendo más medios de impugnación y haciendo más largo este camino, para resolver conflictos electorales para la integración del constituyente, específicamente estableciendo, ¿qué cosa? Plazos breves y definitivos en el transitorio, para que no se entorpezca precisamente lo que se quiere, la integración del órgano. Ello privilegia, sin duda, el artículo 17 de la Constitución Federal, máxime que la integración de este órgano tiene como materia prima un derecho político electoral innegable. Cualquier diputado que se sienta agraviado o candidato a puede asistir a un tribunal, claro que lo puede hacer. Y si le podemos denegar justicia, no, porque el artículo 17 de la Constitución exprofeso es la tutela judicial efectiva. Entonces no podríamos dejar de lado esta parte. En ese sentido, yo me inclinaría por regular tiempos, porque existen varios precedentes, diputado, precisamente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ante la falta de previsión en la normativa local, asume competencia de inmediato y resuelve los conflictos de la integración de constituyente de la Ciudad de México la Sala Superior. Por citar alguno, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC 1772/2016, en donde la Sala Superior Salud del Tribunal determinó asumir competencia para analizar y resolver la impugnación contra el cómputo total, se declara la validez de la elección y se asignan diputados por el principio de representación proporcional a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ahí fue un ejemplo muy claro cómo lo hizo. Ello con base ¿en qué? En un acuerdo que emitió, porque es una competencia residual. Todo lo que no sea delegado para los estados, las entidades federativas, será para la Sala Superior. Entonces, en consecuencia, la Sala Superior emitió un acuerdo general identificado con el número 2/2016,
de 28 de junio de 2016, en la cual dicha Sala Superior asumió competencia para conocer y resolver los medios de impugnación presentados para controvertir precisamente los resultados de la elección de 60 diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y en este sentido, en el acuerdo, la Sala Superior razonó lo siguiente. Me permito nada más leer 7 líneas al texto. En este contexto, tomando en consideración que se trata de un proceso electoral sui generis, cuyo objetivo esencial es elegir por el voto popular a una parte de diputados que integran la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y ante la inexistencia de un esquema legal que determine cuál debe ser la autoridad competente para atender aquellas reclamaciones vinculadas con los resultados electorales, se considera que debe ser la Sala Superior quien lo conozca y resuelva, al tener competencia para el conocimiento y resolución de los actos y resoluciones en materia electoral. Fin de la cita. Esto nos hace evidente que efectivamente, si nosotros en la facultad del 116 de libertad de configuración legislativa, que estamos en el tema para poderlo hacer en un transitorio y poder poner tiempos y plazos, o poder poner cómo se va a regular esa parte, nos evitaría irnos a la Sala Superior y estar a los tiempos de la propia Sala Superior o de otro ente electoral. De ahí que la conveniencia de establecer tanto plazos para que esto, en este caso, se resuelva la autoridad federal, y que se opta por no asignar una instancia judicial local o bien crear esta última con bases procesales especiales para ajustarla a los tiempos necesarios para la instancia del constituyente. Vamos suponiendo, si se está proyectando tener el constituyente listo, invento una fecha, 20 de agosto del siguiente año, y la Sala Superior tiene asuntos por resolver, pues tendremos que esperar entonces a que resuelva la Sala Superior para entonces estar en condiciones de poder estar integrando y tener certeza. Al respecto, cabe señalar que el artículo 30 de la propia iniciativa establece que la calificación de la elección, su declaración de validez y la entrega de constancia de integrantes del constituyente corresponde precisamente al instituto, quien lo llevará a cabo durante sesión especial celebrada el día siguiente al día de la conclusión del último de los cómputos distritales. Esta disposición puede marcar los tiempos, ahí me parece que podría haber un área de oportunidad. Esta disposición puede marcar los tiempos para el punto de arranque para las impugnaciones, otorgando quizá, no lo sé, 4 días como marca la ley federal en materia electoral, o 6 días como lo prevé la ley electoral para los medios de impugnación, para presentar las demandas con la obligación procesal de aportar las pruebas necesarias. Entre tanto, el tribunal puede allegarse o requerir las probanzas necesarias oficiosamente y con la obligación de resolver a la mayor brevedad posible, que también ya existe precedente, tesis de jurisprudencia tanto del tribunal como de la Suprema Corte, que se entiende por brevemente o máximo, si se le quiere establecer un plazo de 15 días, para que tengamos certeza cuándo se deberá resolver, a la presentación de la demanda. Inclusive, para agilizar esta etapa de impugnación es posible establecer un régimen de… Muchas gracias. Perdóname un poco, enfermo. Gracias, no, muy bien, gracias. Un régimen de causales de improcedencia, me parece también que se podrían poner especiales, pero sí considero importante plantear una etapa de justicia electoral, bien sea articulando lo que es posiblemente lo que posiblemente asuma el Tribunal Federal, o bien estableciendo una instancia local con reglas especiales para adecuar los tiempos del constituyente. Estoy consciente que en el escenario planteado una hipotética doble instancia sería factible y quizá complicaría los tiempos, pero a un lado tenemos que hay plazos fatales, así que llegada la fecha, los juicios pendientes y su materia se tornaría irreparable. O se resuelve en el plazo establecido o se tornan irreparables para entonces no entorpecer la instalación del constituyente, los diputados, y en su caso poder tener certeza de ello, lo cual no habría obstáculo para instalar el órgano, pues en esta materia no hay suspensión. Habría que recordarlo que en materia electoral no existe suspensión del acto reclamado. Además, desde mi punto de vista, la justicia electoral es un ingrediente más que legitima el ejercicio, pues promueve el Estado de Derecho para la conformación del constituyente. Entonces, en esta lógica, me parece que atenderíamos el artículo 17 de la Constitución, no estaríamos coartando instancias, porque también hay jurisprudencia establecida que basta una instancia para poder salvar el 17 de la tutela judicial efectiva de la Constitución,
podríamos estar en el tema del 116 para poder poner en un transitorio el tema con los plazos y las obligaciones para el tribunal y que todo quedara en casa para que esto pudiera caminar y tuviéramos certeza como lo establece el propio precedente de la Ciudad de México en el caso de estos recursos que se plantearon. Esas son algunas aportaciones y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien quiere hacer alguna mención? Uso la palabra, está el micrófono a sus órdenes. Bueno, ¿alguien no tiene el documento? Me pregunta el maestro José Manuel Barceló. En teoría deberíamos de tenerlo. Si a alguien le hace falta para que se lo hagan llegar el documento del debe decir que es un avance y lo que pretendemos es con lo que del trabajo que se ha venido haciendo. ese consolidado de las últimas 6 mesas, bueno, la de ayer todavía no estaba, la idea es tratar de procesar lo que se está en este momento comentando, digo tratar de procesar porque obviamente no está fácil, tratar de interpretar fehacientemente lo que hoy se ha planteado, pero yo lo que les podría sugerir como una petición, es nosotros con lo que hemos recabado procesamos, pero si nos pudieran hacer llegar, no digo, alguna de sus consideraciones, propuestas, recomendaciones, advertencias, para tratar de ponerlas de una forma fehaciente en el documento, inmediatamente las procesamos y las volvemos a circular para que podamos ir de alguna manera depurando y que esta iniciativa de ley reglamentaria vaya confeccionándose lo más cercano a lo que se ha venido planteando en esta mesa. Yo creo que todo lo que se ha planteado aquí, creo que a los que estamos presentes nos queda claro que por ahí tiene que ser, que obviamente adolece la iniciativa de esta previsión, ahorita con lo que se había señalado, la necesidad de establecer todo el esquema de impugnación, si no estaríamos sujetos a la sala superior, y eso sí, la verdad, en los tiempos que estamos planteando la posibilidad de echarlo a andar, nos daría traste. El tema que platicamos de los usos y costumbres también, o sea, son circunstancias que definitivamente tenemos que resolver, porque si no, no nos generarían las condiciones ni siquiera para poner en movimiento, serían procesos muy largos, quedaría muy complejo esto. Hay una idea de que si esta ley reglamentaria queda confeccionada como pretendemos de la mejor manera, pues pudiera ser un ejercicio que tal vez se solicite 2020-2021. Entonces, por eso requerimos pues tener certeza en cuanto a los tiempos para ello, además de los temas presupuestales, obviamente. Sí, no, es que de hecho le hemos pedido, por ejemplo, a nuestro presidente del IEPC, digo, aquí hablando con la transparencia como debe ser, ¿cuál es el costo de una elección por casilla? Hemos planteado aquí por lo menos una por sección, por decir algo, pues cuánto nos cuesta, cuánto nos va a costar el procesamiento de todo esto, los temas de nuestro convenio con el instituto, ver la factibilidad, la procedencia, todo lo que requiere como el trato institucional, los tiempos que se requieren para ello, el tema del tribunal que tendría que conocer y que pretendemos que nada más conozca, porque por eso haríamos estas precisiones, pues si tenemos realmente la infraestructura para ello, y obviamente cuánto cuesta, y eso es algo que está haciendo ya la dirección administrativa de él con eso, cuánto costaría el que mensualmente el constituyente estuviese en funciones, porque tiene un costo, aunque se ha planteado el convenio de colaboración con el Congreso para que la estructura del Congreso apoye y no generar más estructuras y no generar más gasto, pues obviamente necesita una estructura propia mínima que se apoyará con la del Congreso en la idea que se planteó para hacer esto todo un proceso austero, lo más austero que se pueda, pero entendiendo la lógica de que lo que se busca es un bien mayor, que si los jaliscienses deciden, estoy hablando de que si logran el consenso de 300,000 personas para ir a apoyar que se convoque una cuestión, bueno, pues hay un apoyo social suficiente para pensar que es un gasto justificable siempre y cuando sea con la austeridad que se requiere y con la justificación, pero las instancias que son las encargadas del proceso no pueden estar limitadas. O sea, porque estamos generando aquí una condición que le da más compromisos y más responsabilidades al IEPC, al tribunal, al INE, y
pero a veces les quitamos y luego les damos, ¿no? O sea, les quitamos dinero, pero luego les damos más chamba. Entonces, digo, hablando en plata pura es lo que requerimos también ver, y aquí qué bueno que está nuestro presidente, el secretario general de Gobierno, que yo le agradezco mucho, que pueda ser el conducto amable para externar pues una preocupación real. O sea, y tendremos que buscar y generar algún tipo de etiqueta, reserva, por si el 2020 se pone estos movimientos, debemos de estar previendo y no ser irresponsables que si ya aprobamos una reforma constitucional y una ley reglamentaria, no tengamos ni los recursos para que si se ponga en movimiento se pueda cumplir con la voluntad ciudadana. Eso sería lo que yo dejaría ahorita en la mesa, pero sí, encarecidamente solicitarles si es posible que estas propuestas, estas observaciones que nos han hecho, amén de que ya tomamos nota, nos puedan llegar algunas precisiones que pudieran tener ustedes tal vez mejor acabadas en conforme a lo que se ha planteado aquí, nos ayudaría mucho a procesarlo de una forma más fehaciente. Eso les haría yo una encarecida solicitud. Licenciado Raúl Gutiérrez. Gracias, diputado Héctor Pizarro. Saludo a la diputada María Esther López Chávez. Amiga, muchas gracias por la invitación y a Memo, a todos nuestros amigos. Bien, estas mesas podrían llamarse actos preparatorios del camino del constituyente, y después de esta relatoría sucinta pero muy bien elaborada por Rodrigo, que da pie a todos los tópicos, no solamente de este proceso, quisiera mencionar solamente algunos principios básicos que creo que debemos de seguir en cualquier tipo de administración, sea electoral o no electoral. Estamos realmente en esta contribución administrando un nuevo proceso electoral. De entrada, no creo que, recordemos que el constituyente aquel del 16 duró 2 meses y no tenía tantas ayudas técnicas, tecnológicas como la tenemos de ahora. 2 meses duró. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer. Principio básico, hacer menos con más. Replicar los procesos que ya tenemos, que ya hemos hecho en otras, como el doctor Barceló mencionaba, en otras elecciones, pues nada más los tenemos que replicar. Vamos a aprovechar a las instituciones que ya están actuantes en el momento, pero sí tenemos que reforzarlas. No necesariamente tendríamos que disminuir o que ser mezquinos con los costos en esto, si no va a salir bien, y posteriormente lo vamos a tener que gastar porque va a venir una serie y un cúmulo de impugnaciones por no haberlo previsto con anterioridad. Y quisiera concluir, ya que el diputado Pizarro menciona la parte administrativa, dentro de esta nueva Secretaría General del Congreso Constituyente está el apartado jurídico. Entonces, creo que, si no el licenciado Mota aquí nos podrá ayudar, ¿cuándo tendrían que nombrarse a ese órgano administrativo? Hasta posterior de la convocatoria, ya que está. Ahorita la diputada María Esther llega a su oficina y tiene su escritorio, tiene su computadora, tiene una línea de teléfono, no, los diputados cada que pasa, que trasciende una legislatura, tienen ya todo armado. Entonces tenemos que pensar que 138 nuevos diputados al constituyente, ¿dónde van a sesionar? Hay que buscar un lugar para 138. Si nos vamos a esperar a que los momentos de la convocatoria nos den, el secretario general y el administrativo, pues en ese momento no va a empezar a buscar. Quizá pensemos en una figura administrativa anterior al nombramiento de un secretario general, que entiendo que será por la junta instaladora. Si en ese momento van a poner a la parte administrativa a trabajar, pues está muerto el proyecto administrativo y por ende todo lo demás. Y quisiera hacer hincapié, por último, en el artículo 56, que es la postulación de los candidatos a este Consejo Técnico Académico. Veo que la mitad están propuestos por instancias de la Ciudad de México. Y creo que eso nos va a meter en un problema, primero, de quórum, porque para sesionar tendrán que venir de la Ciudad de México para acá. Está la Universidad Nacional Autónoma de México, muy respetadas todas las instituciones, por supuesto, pero creo que logísticamente no nos va a dar. Está el Colegio Nacional, está el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Hay 5 instancias, hay 5 de la Ciudad de México y 5 del Estado de Jalisco. Yo bien podría
sugerir cambiar alguna o algunas de ellas por el Colegio de Jalisco, que no lo veo representado, no veo a la UNIVA representado. Por ejemplo, yo no estudié ahí, simple y sencillamente narro lo que vi. Está la UP, los que sí están, está la UP, está el sistema jesuita. Yo hablo en el sentido de no nos metamos el pie con el quórum, si no vienen, pues no sesionan. Entonces bien podríamos hacer esos cambios de que aquí de Jalisco, si estamos siendo un constituyente de Jalisco y somos un estado libre y soberano, pues quitémonos el cordón umbilical, hombre, o que no habrá aquí abogados, ¿no? ¿Dónde está esa gran tradición jurista en Jalisco que necesitamos de la Ciudad de México? Yo lo digo con mucho respeto para las instituciones, creo que estamos iguales de capaces o más que ellos, o sea, no me asusta que venga de la Ciudad de México nadie, llámese Carbonell, Cosío, como se llamen, o sea, no tienen, aquí hay el talento humano suficiente para salirle al toro a este tema, no estamos, y repito, quiero ser muy insistente con esto, no nos metamos en problemas de quórum por si no llegó el avión, hay neblina, independientemente de cualquier otra consideración. Creo que bien podemos suplantar estas instituciones propuestas por las de aquí de Jalisco. Dejar una o dos representativas, claro, no me parece mal. ¿Es cuánto, señor diputado, señora diputada? Gracias. Raúl, hasta donde recuerdo, lo que dice es que serán propuestas de, no que sean integrantes de, ni que estén allá. O sea, se le da un reconocimiento al Colegio de México por lo que representa, etcétera, etcétera, pero en ningún lado dice que tendrán que ser de la Ciudad de México o de otro lado. Yo creo que sí es pertinente ser más incluyentes en el tema, sobre todo local, porque lo que queremos es una discusión doméstica, sobre todo queremos que sea doméstica, por eso hemos pretendido que no se enturbie un tema federal, porque creo que Jalisco, aparte de que bien señalas, una tradición jurídica parlamentaria que hay que siempre enaltecer, pero sí quisiéramos, como propuesta, tener el mayor abanico de posibilidades y de perfiles que nos permitan que ese órgano consultor y asesor pues sea del mejor nivel. Y yo coincido contigo que en Jalisco tenemos para prestar. Gracias, diputado. Tomo el uso de la voz porque me hace socialicé ahorita con el presidente del instituto el tema que acabamos de compartirles ahorita. Y bueno, a ver, para ser un poco más enfático en el tema, ¿qué es lo que es la visión de mi equipo de trabajo en esta parte que amablemente nos permite el diputado participar? A ver, no necesariamente tendríamos que hacer una instancia más, doctor Barceló, o sea, hacer un nuevo juicio, como se determine, juicio electoral, juicio X, como lo quieran denominar, con cualquier sigla, con cualquier denominación. La idea es, ¿qué pasa en un proceso electoral ordinario cuando se establece que un diputado deberá estar, el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, los ayuntamientos deberán tomar protesta o deberán instalarse tal fecha específica, 20 de agosto de 2020, ¿no? Esa fecha es una fecha fatal y la idea es, si eso se plantea en este documento con una fecha fatal, me parece que los asuntos que no se resuelvan a esa fecha se van a tornar irreparables como en un proceso electoral ordinario, normal, ordinario o extraordinario, pero es un proceso electoral, que sería el símil de lo que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué esa es la reflexión? Socializaba ahorita con el presidente y a ver, hoy en día como estamos en la legislación, los actos que se emitan del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el caso de Jalisco, para este caso particular, pues tendrán los ciudadanos, los partidos, los actores, tendrán acceso a impugnarlo vía recurso de apelación y entonces entra la cancha del presidente Tomás en el Tribunal Electoral. ¿Qué pasa si entonces regulamos en la norma y establecemos una causa de improcedencia y decimos todo lo que suceda con los diputados, para no entorpecer el procedimiento, justificarlo como se deba de hacer en la exposición de motivos, será instancia única de la Sala Superior? Oye, ¿me estás vulnerando una instancia? No, ya tenemos criterio establecido que no se vulnera la instancia y el 17 de la Constitución lo tutela. Y es un criterio establecido por la Suprema Corte. Si entonces no se quiere, pues entonces me parece que se reduciría
y podría ser, habría que estudiar esa posibilidad, presidente, de ver la idea de poner la fecha fatal, que se entendería como en su caso no se puede, se tornan irreparables si no resuelve sentar plazo. Y entonces lo que instarían, como el precedente de la Ciudad de México, ¿qué fue lo que pasó? Se quisieron ir vía per saltum a la sala regional para no ir a la sala regional Ciudad de México. Entonces no resolvía el tribunal de la Ciudad de México, el tribunal local de la Ciudad de México, y la sala superior le dijo, no, es que yo tengo facultades residuales, tú tienes facultades residuales, todo lo que no sea tuyo va a ser mío. Y por eso aquí les traigo el acuerdo, vía acuerdo, fue como le dio vida a esta procedencia de este asunto y cómo pudo resolverlo la sala superior. Lo que planteaba mi inquietud, avisorando estos temas electorales, es que la idea es que fluya, que participe la ciudadanía, que es un tema de confianza. Y comparto la preocupación del doctor Barceló, de la diputada, con todo respeto, la comparto, porque dicen, vamos, estamos creando más instancias, estamos haciendo más lento el proceso. Y entonces, pues sí, es un tema cultural, es un tema de honestidad, es un tema de, si perdí, perdí y no impugno, pero las reglas claras, y creo que estas mesas de trabajo de eso se tratan, de hacer las cosas claras, pero no estamos exentos a que alguien se sienta pues afectado en su derecho y que quiere impugnar y bueno, pues tiene el derecho a como está hoy la norma. Entonces, avisorar esa parte será la idea y yo creo que podríamos explorar esa parte a ver hasta dónde con los criterios que salvo tenga ahí hasta tal fecha se deberán instalar o deberán estar instalados tal fecha para entonces entender que se tendrá que resolver o se tornarán irreparables. Pero sí me parece que podríamos poner algo ahí, no sé si tal vez la causal de improcedencia, porque entonces si no se pone, van a instar al tribunal local y después a la sala regional y después a la sala superior, o en su caso, irnos hasta la sala superior como está el propio precedente con el acuerdo ese que les comentaba hace un momento de 2016. Eso sería cuanto, diputado. Muchas gracias. Sí, quisiera abundar nada más. No se trata tampoco de omitir las instancias que ya existen, sino de ajustar los plazos para que el ciudadano tenga la oportunidad de tener la justicia cerca, de acudir al tribunal y en caso de inconformidad, bueno, mantener la cadena impugnativa. Pero lo que es muy trascendente es que se fije una fecha para la integración del constituyente, lo que nos daría ya certeza sobre la imposibilidad de seguir impugnando o de mantener los términos jurisdiccionales abiertos hasta que sea oportuno para el tribunal en virtud de su carga de trabajo. Yo creo que tendrían que ser los tribunales los que se ajusten a los términos y no tendría que ser precisamente el constituyente el que esté esperando los términos de los tribunales. Pues bueno, tenemos bastante tarea. Si no hubiese alguna otra intervención al respecto de esto, yo insistir en que en caso de que podamos tener de parte de ustedes algunas precisiones respecto a las propuestas que se han hecho, nos sirven para poder poner en el documento debe decir toda esta adecuación que se va haciendo, porque precisamente es lo que le haremos entrega al órgano técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, del que preside la diputada Claudia Murguía, para que pueda confeccionar su dictamen. Hay un acuerdo con la diputada, que yo le agradezco mucho su disposición, para que una vez que tenga el proyecto de dictamen lo podamos conciliar con quienes han estado generosamente trabajando en estas mesas, porque el compromiso que hicimos del principio es que hagamos esta ley reglamentaria entre todos. No es un tema que creo que la diputada está de acuerdo conmigo. Queremos aprovechar su capacidad, su experiencia y sobre todo esta muestra de generosidad que tenemos de todas las instancias que han estado colaborando con nosotros. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero han estado con nosotros muy cerca y agradezco, desde que puse en contacto con el magistrado Tomás Vargas, externó la preocupación, pero sobre todo el interés de apoyarnos y yo le agradezco. Nuestro vocal ejecutivo del INE, de primera vez, digo, aparte de tener el gusto de conocerlo hace muchos años, yo de veras tengo que reconocer a quienes están hoy dentro de las instituciones y quienes estuvieron y hoy siguen cerca de estos procesos, que agradezco mucho que puedan estar con nosotros, ese ánimo colaborativo para que Jalisco tenga pues, la ley reglamentaria lo más cercano a lo que puede ser una legislación que prevea y que genere la certeza y la transparencia que todos queremos. Amén de todos los temas que traemos en la cabeza para lo que pudiera ser una nueva constitución y que resultan ser de la mayor trascendencia por lo sustantivo, pues si no tenemos las reglas claras de una construcción de un Congreso Constituyente, difícilmente vamos a poder generar la confianza que buscamos. Entonces,
una vez más, agradecerle su participación, agradecerle su presencia y sobre todo pues que sigamos con la posibilidad de tener este intercambio de información para poder elaborar un documento lo más cercano a lo que en esta mesa se ha planteado. Es lo que daría y pues muchas gracias, diputada. ¿Algo más que agregar? Muchísimas gracias a todos por su presencia, una vez más. Gracias.